Bueno, damos inicio a esta otra sesión con la temática de ecuaciones diferenciales, específicamente con las de primer orden. Ya desde la sesión anterior veníamos estudiando este tipo de ecuaciones y vimos una forma en la que podríamos resolverlas, que es a través de aquellas que pueden expresarse de forma exacta. También vimos que es posible, si no se puede eh, obtener mediante el procedimiento de una ecuación diferencial exacta, utilizar el factor integrante para convertir la ecuación en exacta. Entonces vimos esas dos opciones. Hay más formas, ¿verdad?, de la que podemos encontrarnos de una ecuación diferencial de primer orden. Y de eso es lo que hablábamos la semana pasada. Hablamos que habían 5 tipos: las exactas, las separables, homogéneas, lineales y las de Bernoulli. Entonces, cubrimos las exactas y ahora vamos a cubrir 3, que son las separables, homogéneas y lineales. Las separables ya las introdujimos en la primera sesión. Si se recuerdan, yo les dije en un ejercicio que hicimos de resolver una ecuación diferencial que esa era una separable. Entonces, de hecho, creo que estas son las más sencillas de todas de resolver y quizás las más sencillas de identificar si está de forma de derivada, porque vamos a ver que hay 2 formas. Procedamos entonces a estudiar este tipo de ecuaciones. Entonces, bueno, como ya me había venido adelantando, hay 2 formas que podemos encontrarnos estas EDS, las ecuaciones diferenciales separables, nos vamos a referir como EDS. Entonces, las EDS pueden estar de 2 formas, de forma diferencial y de forma derivada. En la forma diferencial, pues, no es tan sencillo visualizarlo de entrada, pero hay casos que puede ser, ¿verdad?, que ya nos lo den expresado de esta forma. Es decir, que el elemento m esté como un producto de una función en términos de x con uno de y. Y el elemento n de igual forma, sea el producto de una función en x y de una función en y. Entonces, si vemos que la ecuación diferencial puede escribirse de esta forma, entonces es una EDS en forma diferencial. Y la otra que habíamos visto en la primera clase es la de la forma de derivada. Esta es separable si el dy de x es el producto de 2 funciones, una función que está en términos de y y una que está en términos de x. La palabra separable hace alusión de que puedo entonces integrar en un lado con respecto a y en otro lado con respecto a x. Ahí separamos la ecuación diferencial. Para resolver, digamos, este caso que es más directo, pues gy pasa a dividir acá y de x pasa a multiplicar y ahí ya tendríamos diferentes integrales, una con respecto a y otra con respecto a x. De ahí viene la idea de que sea separable. Y acá lo que se hace pues es un arreglo algebraico con un factor integrante para poder separar la ecuación. Así que veamos más a detalle cómo resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, tenemos en este caso este ejemplo donde tenemos esta ecuación diferencial que de entrada pues no sabemos qué es, ¿verdad? Podríamos probar, ¿verdad? Si es una ecuación diferencial exacta. Se podría hacer de esta forma, pero digamos que podemos probar directamente si es una ecuación diferencial separable. Podemos tratar de hacerlo. Aquí dentro de la raíz está este y cuarta, puedo sacarlo de factor común y ese y cuarta, como me va a quedar el producto de y cuarta por x cuadrado más 4,
Entonces puede salir de la raíz como y cuadrado. Entonces vamos a poner y al cuadrado raíz de x al cuadrado más 4. Más raíz de x al cuadrado más 4 de x. Más, aquí tengo x cuadrado de factor común, podemos sacarlo. Entonces tenemos esta forma. Aquí pues ya se cumplió, ¿verdad? Tenemos una función x cuadrado y otra función y cuadrado más 4 que se compone pues entonces este elemento n como el producto de una función en x y una función en y. Acá podemos hacerlo sacando de factor común la raíz de x al cuadrado más 4 por y al cuadrado más 1. Bien, entonces efectivamente esta puede resolverse como una EDS con el procedimiento que está establecido para una EDS. El primer paso siempre para resolver una EDS es llevarlo a la forma de EDS, ¿verdad? Que es el producto de dos funciones, tanto para m como para n. Entonces, hagamos el algoritmo. Dice que primero tenemos que expresar en la forma de productos de m, en el caso de m, de una función en x con una función en y de n también, de una función en x y una función en y. Luego tenemos que encontrar el factor integrante que nos va a permitir hacer la separación. Este factor integrante es el común denominador, digamos, como un múltiplo de acá. Entonces, podemos dividir entre G1Y y F2X para que al final nos quede solamente en términos de X y solamente en términos de Y este otro término. Si se fijan, este término G1Y se va a eliminar con este G1Y de acá. Me va a quedar solo F1 entre F2, que es efectivamente lo que tengo acá. Y luego en este otro lado, pues tendríamos F2X, F2X se elimina, entonces nos queda solo G2Y entre G1Y, que es lo que tenemos acá. Entonces, para poder resolver la ecuación, pues podemos integrar todo, ¿verdad? Al integrar ambos lados, tendríamos la integral de F1X entre F2 de X más la integral de G2Y entre G1Y de Y. Esto igual a la integral de 0. Ustedes saben que la integral de 0 sería C. Entonces, nos queda igual C. Entonces, de esta forma, estaríamos resolviendo la ecuación diferencial separable. Esa sería la metodología. Si se fijan, es un algoritmo bien corto, bien sencillo. Entonces, bueno, aquí nos dan esta expresión y podemos buscar expresarla en términos de una ecuación diferencial separable. Así que bien, yo voy a identificar a dónde están los términos comunes. Aquí tengo y cuadrado, y cuadrado. Quiero ver dónde más. Podemos tomar aquí y. Y aquí pues podríamos sacar de factor común 4, ¿verdad? Entonces vamos a ir agrupando. Tendríamos y al cuadrado x más 2. Luego tendremos acá más, puedo sacar el 2 de factor común también, 2y. Me quedaría solamente x más 2. Más, bueno, es un menos el que tenemos ahí. Ambos tienen signos negativos. Menos. Puedo sacar el 8, de hecho, de factor común. El 8. 8x 2 por 8, 16. Entonces aquí nos queda 2 de x. Más, aquí tengo x cuadrado, y acá podemos sacar factor común 4, ¿verdad? X cuadrado, y más 2.
más 4y más 2 de y igual 0. Casi, ¿verdad? Ya se puede identificar que acá puedo sacar x más 2 y luego me va a quedar solo en términos de y. Y acá igual y más 2 y me va a quedar solo en términos de x y luego otra en términos de y. Entonces tendríamos x más 2 por y al cuadrado más 2y menos 8 de y. Más x al cuadrado más 4 y más 2 de y. Claramente ahora ya tenemos en forma que queríamos, en la forma que buscábamos. En este caso, entonces, el factor integrante sería 1 sobre esta expresión de acá, perdón, este x. Aquí he cambiado los diferenciales, por eso no me cuadra. Este es de x. De x. Esta expresión de acá tiene que desaparecer. Quiero que solamente sea en términos de x, entonces vamos a poner acá y cuadrado más 2y menos 8. Y acá tiene que desaparecer el x cuadrado más 4, así que x cuadrado más 4. Ese sería el factor integrante. Entonces ahora tendríamos x más 2 sobre x cuadrado más 4 de x más y más 2 sobre y al cuadrado más 2y menos 8 de y igual a 0. Ahora integramos, sería x más 2 entre x cuadrado más 4 de x más la integral de y más 2 sobre y al cuadrado más 2y menos 8 igual c. Ok, aquí podemos separar, ¿verdad? Podemos separar como la integral de x sobre x cuadrado más 4 de x más la integral de 2 sobre x cuadrado más 4 de x. Y bien, aquí podemos tratar de factorizar más la integral de y más 2 sobre y más por menos. Entonces, dos números que multiplicados nos den 8 y restados nos den 2, pues sería 4 y 2. Entonces, veamos. Aquí puedo utilizar u sustitución y resolver la integral. Aquí, pues, esta es una directa. Tenemos que sería un arco tangente. Y acá, pues, toca fracciones parciales. Así que eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, veamos la integral de x sobre x cuadrado más 4 de x. U sería igual a x cuadrado más 4 de u 2x de x. Entonces, x de x es de u sobre 2. Entonces, tendríamos un medio de la integral de u sobre u. Esto es igual, entonces, un medio del logaritmo natural de u. Esto es igual, bueno, un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Esa sería entonces la solución de esta integral. Ahora veamos la integral de 2 sobre x cuadrado más 4 de x. Bien, ese sería 2 veces el arco tangente de x sobre la raíz de 4. Raíz de 4 es 2, entonces sería 2 arco tangente de x sobre 2. Ahí tenemos ya entonces resueltas estas dos. Ahora veamos la que nos va a llevar un poco más de trabajo, sería esta otra. La integral de y más 2 sobre y más 2, 8. ¿Cuál era ahí? Y más 4, ¿verdad? Sí,
Y menos 2 de y. Entonces, bien, este término de acá vamos a resolverlo como una fracción parcial. Como tenemos solo términos lineales, esto va a ser igual a una constante entre y más 4 más otra constante entre y menos 2. Perdón, esto tiene que ser b. Bien, entonces como estas expresiones son iguales, esto de acá puede multiplicarse y entonces tendríamos y más 2 igual a y más 4, y menos 2 entre y más 4 más b, y más 4, y menos 2 entre y menos 2. Eso se elimina, esto se elimina. Entonces y más 2 sería a y menos 2 más b, y más 4. Entonces y más 2 sería a y menos 2a más by más 4b. Entonces, agrupando términos, tendríamos y más 2 igual a más b por y menos 2a más 4b. Entonces vemos a más b es el coeficiente que acompaña a y. En este caso vemos que y tiene que tener coeficiente 1. Entonces a más b debe ser igual 1. Y todo lo que está acá son constantes, que sería la constante 2. Entonces 4b menos 2a es igual 2. Entonces podemos decir que b va a ser 1 menos a. Entonces 4b menos 2 por 1. Uy. 4 por 1 menos a menos 2a igual 2. 4 menos 4a menos 2a igual 2. Menos 6a igual 2. Entonces 4 menos 2, 2 igual 6a. A es igual a 2 sobre 6, esto igual a 1/3. Entonces b va a ser igual a 1 menos 1/3. B es igual a 2/3. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, entonces vamos a sustituir la integral como 1/3 de 1 sobre y más 4 más 2/3 1 sobre y menos 2, todo esto de y. Podemos separar y sacar las constantes, 1/3 de la integral de 1 y más 4 de y más la 2/3 de la integral de 1 y menos 2 de y. Estas claramente son logaritmos naturales. Si hacemos una sustitución, nos va a quedar un logaritmo natural. Entonces, si tenemos un término lineal más constantes, podemos directamente decir que va a ser el logaritmo natural de y más 4 más 2/3 logaritmo natural de y menos 2. Ok, entonces ahora ya podemos expresar como una sola respuesta. Quiero ver, no tengo espacio, pero tendríamos entonces un medio logaritmo natural de x cuadrado más 4 más 1/3 logaritmo natural de y más 4 más 2/3 logaritmo natural de y menos 2 más 2 arco tangente de x sobre 2 igual c. Como aquí tenemos logaritmos, podemos aplicar la propiedad de la potencia que n es el logaritmo natural
de x va a ser logaritmo natural de x a la n. Entonces, logaritmo natural de x al cuadrado más 4 a la 1 medio más logaritmo natural de y más 4 a la 1 tercio más el logaritmo natural de y menos 2 a la 2 tercios más 2 arcotangente de x sobre 2 igual 0. Como tenemos una suma de logaritmos, recordando, logaritmo de x más el logaritmo de y es igual al logaritmo natural de x por y. Entonces tenemos la suma de tres logaritmos, puede ser entonces expresado como un solo producto. Logaritmo natural de x al cuadrado más 4 a la 1 medio, y más 4 a la 1 tercio, y menos 2 a la 2 tercios, más arco tangente de x sobre 2 igual 0. Y puede tener que insertar otra diapositiva. Bueno, veníamos de ese logaritmo que está compuesto por un producto y aquí tenemos más arco tangente de x sobre 2 igual 0. Quiero expresar todo como un solo producto, entonces puedo elevar al exponente e a ambos lados y así poder luego aplicar propiedades de exponentes y tenerlos como un solo producto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener e a la logaritmo natural de x cuadrado más 4 a la 1 medio por y más 4 a la 1 tercio, y menos 2 a la 2 tercios, más 2 veces arco tangente de x sobre 2 igual e a la c. Entonces, e a la c, pues es como que tenga e elevado a cualquier número, ¿verdad? C, recordando, es una constante arbitraria. Entonces, puedo decir que C1 va a ser e a la c. C1 sería una nueva constante. Entonces, vamos a reescribirlo así. Aquí puedo aplicar la propiedad del exponente, que tengo e a la a más b. Esto es igual e a la a, e a la b. Entonces, tendríamos e a la logaritmo natural de x cuadrado más 4 a la 1 medio, y más 4 a la 1 tercio, y menos 2 a la 2 tercios, e a la 2 arcotangente de x sobre 2. Esto e a la c. Aquí e y el logaritmo pues se anula, entonces esto baja. Tenemos ahora x al cuadrado más 4 a la 1 medio, y más 4 a la 1 tercio, y menos 2 a la 2 tercios, por e a la 2 arcotangente de x sobre 2 igual c1. Aquí arriba se me olvidó que e a la c ya era c1. Entonces esta sería ya la solución. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando eliminó el logaritmo natural, ¿en qué se basó antes de llegar a la respuesta? ¿De acá? Ajá. Bueno, e a la... Esa parece una L, pero... Es una propiedad de los logaritmos y los exponentes. E a la logaritmo natural de x, digamos, es igual a x. Es una misma propiedad de los logaritmos. Si tienes, por ejemplo, a elevado al logaritmo base a de x, esto es igual a x.
Entonces, como en el logaritmo natural es el logaritmo base e, entonces e elevado al logaritmo de e, digamos, algo así, ¿ve? De x es igual a x. Es esta la propiedad. Esta es la propiedad específica para el logaritmo natural y esta para una base más genérica, cualquier número. Digamos, puedes tener un 3 aquí, 3 elevado al logaritmo base 3 de x va a ser x. Así. Eso sería. ¿Algo otra pregunta? Esta igual la vamos a usar bien seguido. Van a ver. Es bien común. Nos faltaba entonces la EDS en forma de derivado. Como les había dicho anteriormente, ya hemos estudiado este tipo de ecuaciones diferenciales, pues es la más sencilla de visualizar y de determinar. Eso se aplica siempre y cuando f de x y es sencilla. Pues, si es sencilla, entonces pues fácilmente podemos hacerlo así. Antes ya les había adelantado, ¿verdad? Que mandábamos a dividir el g de y el de x se mandaba a multiplicar e integramos a ambos lados y ya se resuelve. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Es necesario pues darle una aplicación a todo esto de las ecuaciones diferenciales. Recuerden que yo les decía en la introducción de esta temática que las ecuaciones diferenciales modelan fenómenos físicos, modelan otros fenómenos que están involucrados en nuestra vida cotidiana. Pues todo está cambiando constantemente. Entonces las ecuaciones diferenciales modelan ese cambio de una variable generalmente en el. Así que vamos a ver este caso de la temperatura. Tenemos un termómetro, se saca de una habitación donde la temperatura es de 80 Fahrenheit. Se lleva a otro lugar donde la temperatura del aire es de 20 grados Fahrenheit. Después de haber pasado 0.5 minutos, el termómetro marca ahora 60 Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura que marcará el termómetro en 2 minutos? Nos pide que describamos gráficamente la temperatura en el tiempo. Ok, vemos acá una variación de temperaturas en el tiempo. Entonces, claramente aquí estamos requiriendo analizar cómo cambia la temperatura en el tiempo. Hay una ley física en la cual tenemos que basarnos para resolver este problema. En este caso, vamos a ver entonces el modelamiento de enfriamiento térmico. Bueno, el contexto de la problemática es que estamos en un entorno de control de temperatura y es necesario modelar cómo cambia la temperatura en el tiempo. Nos basamos en la ley de enfriamiento de Newton, donde nos dice que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura menos la temperatura ambiente o la temperatura del medio. Si lo hacemos en términos de ecuación, pues para poder hacer esto una ecuación, cuando tenemos la proporcionalidad, tenemos que usar una constante de proporcionalidad. Entonces, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la diferencia de temperaturas, la temperatura que queremos determinar menos la temperatura ambiente. Entonces, aquí vamos a describir esta ecuación. dt de t es la razón de cambio de la temperatura en el tiempo. K es la constante de proporcionalidad, que físicamente es el calor específico del material. La T es la temperatura, ¿verdad? En cualquier momento. Y Tm, pues, es la temperatura del medio o temperatura ambiente. Bien, vemos que apareció una ecuación diferencial y fácilmente podemos identificar que es una ecuación diferencial separable. Pues, están separados los términos, ¿verdad? Aquí claramente está la variable t, la podemos mandar a dividir y de t puede pasar al otro lado. Así que es una EDS en forma de derivada. Así que vamos ahora a proceder a resolverlo. Aquí he estipulado también una estructura de cómo espero yo que ustedes especifiquen la información
para los modelamientos que van a investigar en esta semana. No sé si ya revisaron la asignación de esta semana. Tenemos una investigación grupal y la última parte es de investigar modelos físicos o modelos de diferentes fenómenos que están representados por ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente es esa estructura la que yo espero que ustedes presenten. El contexto de la problemática, si es un fenómeno físico, especificar la ley, si no, solamente especifican la ecuación y luego explican, ¿verdad?, cada uno de las variables que están involucradas. Eso es lo que espero yo encontrar en esa parte. Así que, bueno, volviendo a lo que es nuestra clase, vamos a tomar esta ecuación de acá para poder entonces dar respuesta a las preguntas que nos estaban haciendo en el problema. Entonces, bueno, como la temperatura del medio es esta de acá, ¿verdad? Y nos dijeron en el problema que es de 20 grados Fahrenheit, la temperatura del aire, a donde se llevó, ¿verdad? En ese entorno nuevo. Entonces, es de 20 grados Fahrenheit. Entonces, eso es lo que sustituimos acá. Ahora, entonces, vamos a resolver. Tendríamos dt entre t menos 20. Esto va a ser igual a k de t. Entonces, vemos que tenemos una forma de que ahora podemos integrar, ¿verdad? Integrar dt t menos 20 igual a la integral de k de t más c. Entonces, este sería un logaritmo natural de t menos 20 igual a kt más c. Aplicamos exponenciales. Este se elimina, entonces tenemos t menos 20 igual e a la kt e a la c. C1 va a ser e a la c. Entonces t menos 20 va a ser C1 e a la kt. Entonces ya tenemos la expresión que representa la temperatura y el tiempo. La idea era eso, tener una solución que represente la temperatura en cada instante de tiempo. Pero tenemos un detalle, ¿verdad? Y es que está en términos de constantes arbitrarias. Bueno, esta de acá sería, dijimos que la constante del material, en este caso, el calor específico del aire. Entonces, ese sería el que vamos a determinar. Pero nosotros lo vamos a ver de una forma matemática. Según la información que nos han dado, podemos encontrar los valores de esas constantes. Nos daban una condición, digamos que inicial, ¿verdad? Inicial, donde empieza la observación, es cuando tomaron la primera medida, cuando tenía 80 Fahrenheit. Entonces, en el instante t igual 0, que es donde inicia el estudio, la temperatura es de 80 Fahrenheit. Entonces 80 va a ser igual a 20 más C1 e a la K0. E a la 0 va a ser 1, perdón. Va a ser 1. E a la 0 es 1. Entonces nos va a quedar 80 más 20, 80 menos 20. Igual C1. Entonces C1 es igual 60. Es 60. Y luego serían 60 Fahrenheit. ¿Verdad? Esa sería la constante. Y ahora nos falta K. K vamos a poder determinarla porque nos dan otra medida. Dice que midieron cuando habían pasado 0.5 minutos y ahora la temperatura era de 60 Fahrenheit. Entonces, veamos, tenemos
60 igual 20 más 60 e a la kt. Entonces, 60 menos 20 es 40 igual 60 e a la kt. Vamos a separar esto de acá porque no se nos mezcla. Entonces, e a la kt va a ser igual a 40 sobre 60. Esto es igual a 2 tercios. Entonces, e a la kt va a ser igual a 2 tercios. Aquí hay algo que... Oh, no hemos evaluado, ¿verdad? Se nos fue eso. Aquí esto era para el instante de un medio, cuando había medio minuto. Aquí podemos poner t igual un medio minuto, temperatura 60 Fahrenheit. Entonces hoy sí, ¿verdad? Cuando el tiempo es un medio minuto, entonces la temperatura es de 60. Entonces podemos aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces esto se elimina. Entonces nos queda solamente k medios igual logaritmo natural de 2 tercios. Entonces k va a ser 2 logaritmo natural de 2 tercios. Nuevamente, propiedad del logaritmo, k igual logaritmo natural de 2 tercios al cuadrado. K sería igual logaritmo natural de 4 novenos. Ese es un número. Ese es un número, logaritmo natural de 4 novenos. Veamos cuánto nos da. Es menos 0.811, digamos. Menos 0.811. Voy a insertar otra diapositiva para que nos quede más espacio. Entonces teníamos que en términos generales t era igual a 20 más C1 e a la kt. Entonces descubrimos que C1 era 60 y K nos ha dado menos 0.81. Entonces T sería igual 20 más 60 e a la menos 0.811 T. Esta es entonces la ecuación que modela la temperatura en ese entorno en el que se estaba midiendo la temperatura. Ahora nosotros podemos hacer la predicción que ahí nos dice cuál es la temperatura que marcará el termómetro en 2 minutos. Entonces la temperatura en 2 minutos va a ser igual a 20 más 60 por e a la menos 0.811 por 2. Y veamos qué es lo que nos da. 20 más e me da 31.85. Aquí pues una forma, digamos, más clara, ¿verdad? Sería que especificar el tiempo en minutos y la temperatura en Fahrenheit. Para que así el que va a evaluar, pues, sepa, ¿verdad? Cómo va a estar obteniendo los resultados. Entonces, esta sería la respuesta. Ahora, gráficamente, lo he hecho a través de software. Tenemos T versus T. Aquí T estaría en Fahrenheit.
Y aquí el tiempo está en minutos. Es necesario especificar eso. Entonces vemos que tiene una caída, ¿verdad? Obviamente, el enfriamiento es de forma entonces exponencial. Y aquí he tratado, ¿verdad?, de obtener aproximadamente los 0.5 minutos y pues aproximadamente nos da los 60. Creo que si nos movemos un poquito más, pues estaría un poco más cerca de 61. Pero recuerden que como estamos trabajando entre datos experimentales y modelos teóricos, pues siempre va a haber una pequeña variación. Entonces, no nos va a dar exactamente lo que pensábamos. Sin embargo, pues modela bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. La variación es bien pequeña. Y luego, pues aquí he tomado en 2 minutos, casi 2 minutos, está 31.96. Aquí nosotros nos dio 31.85. MATLAB en este caso, pues utiliza claramente todas los decimales que tiene el logaritmo natural de 4/9. Entonces, por eso es que tenemos esta variación acá. Sin embargo, pues podríamos decir que sería incluso aproximadamente 32 Fahrenheit. En estos casos, pues da un grado de error que puede ser aceptable, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este caso? Si se fijan, pues vamos buscando quizás llegar a la temperatura ambiente, ¿verdad? Que eso es lo que modela este tipo de, de ley física, hasta que la temperatura va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta llegar a la temperatura ambiente. No, esa es otra que ponen la medalla que cuando va a mandar algo dice que no tiene piso. ¿No hay preguntas? Esta gráfica es la de esta ecuación, ¿verdad? Esa de acá. Podemos ponerla por acá. Bueno, para el portafolio, entonces ustedes van a resolver este de acá. Ahí les dan condiciones similares, ¿verdad?, a las que hemos visto. Luego les dice que resuelva la ED y que represente gráficamente la temperatura del horno en el tiempo. Pueden hacerlo con ayuda de software o pueden hacerlo ustedes, ¿verdad? De manera a mano, ¿verdad? A la forma tradicional. Quizás lo mejor es que utilicen software en este caso. En el B, según el resultado del modelo, haga una predicción de cuánto será la temperatura del horno en 15 minutos. Sí, evaluándolo, ¿verdad? Evalúan en 15 minutos y ahí podríamos saber de cuánto va a ser la temperatura para ese momento. ¿No hay preguntas? En este caso, tomen como temperatura del medio los 70 Fahrenheit que les dice ahí. Esa era la temperatura que estaba, ¿verdad?, en el medio en ese momento. Esa tomen como temperatura del medio. Este de acá. Ya estas son las otras observaciones que les van a servir para determinar las constantes.
y resolverlo, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto dos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden, las exactas y las separables. Ahora veamos las homogéneas. Bueno, la homogénea, si está escrita en forma diferencial, va a ser homogénea si todos los términos m y n son del mismo grado. En el material que preparé está este ejemplo de acá y decidido traerlo nuevamente para pues discutirlo. Bueno, aquí lo que se hace es sacar factor común x cuadrado y nos queda el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y. Por propiedades de logaritmos, el logaritmo natural de x sobre y es igual al logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Entonces, eso es lo que se ha hecho. La diferencia se ha escrito como un cociente. Entonces, tenemos ahora una simplificación. X cuadrado, logaritmo natural de y sobre x, más y al cuadrado de x. Y acá no hemos tocado nada. Ahora bien, este tiene grado 2. Es una potencia 2. El logaritmo natural no aporta ningún exponente. No hay nada ahí. Este es grado 2 también. Aquí tenemos grado 2. Y x y y, como son dos variables, al final es como que tengamos grado 2. Entonces, podemos identificar que todos los exponentes, tanto de m y de n, tienen el mismo grado. Entonces, eso es homogéneo. Tenemos la misma situación. Ahora, aquí aparece una situación similar a la de acá, grado 2, grado 2, 2. Y acá lo que podemos pensar es que, bien, aquí las variables nos van a devolver un número, ¿verdad? Que va a estar elevado a la cuarta. Entonces, como va a sacarse raíz, entonces como que se saque la raíz de la potencia. De la raíz de x a la cuarta, digamos, sería 2 también. Es como que estuviésemos aplicando una álgebra mal hecha, ¿verdad? Entonces, podríamos decir raíz de x a la cuarta y raíz de y al cuadrado, de y a la cuarta. Esto sería x al cuadrado y esto sería y al cuadrado. Entonces, bien, esto es 2, esto es 2. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Tenemos una homogeneidad en esta ecuación también. Entonces, podemos decir que esta ecuación es homogénea. ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la idea de cuándo es homogénea una ecuación diferencial? A esta nos vamos a referir como EDH. Aquí no lo puse, pero Yo vamos a tengo ver una si... pregunta. Ajá. Dime. En ese de donde se multiplica x por y, dice que es igual a 2, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo son las variables. Entonces, se multiplican dos variables. Esta una, esta dos, pues ahí tendríamos como un grado 2. Aquí pues es como que tenga y por y también. Entonces, como que tenemos un doble. Entonces ahí está el grado 2. Así se ve a nivel de variables, las variables x y y. Por ejemplo, si tenés x y cuadrado, ese sería grado 3. Si tienes x cuadrado y cuarta, digamos, eso sería grado 6. Y así. Si tengo, por ejemplo, x cubo y, ¿cuál sería este? ¿Qué grado le pondría? 4. 4, ¿verdad? Bien. Sí, es como que si se sumaran los exponentes de todas las variables que están ahí. Y en los casos que tengan dentro de raíces, le tienen que sacar raíz a cada término por separado. De forma conceptual, ¿verdad? No es que se haga así como tal, ¿verdad? De separar, no. Sino solamente para poder determinar el grado que va a
que va a resultar al final esa variable. Por eso se hace de esta forma. Bien, una vez sabemos identificar cuándo es una EDH, vamos a hacer el método de solución. Para hacer la solución hay dos maneras, hay dos caminos. Es haciendo diferentes sustituciones. El primer camino puede ser si n es la más sencilla, si n es la expresión más sencilla, comparada a m, ¿verdad? En ese caso vamos a escribir a y como ux. U es una nueva variable de sustitución que vamos a estar utilizando. Si m es más sencilla, entonces vamos a sustituir x por vy, el producto de vy. Yo voy a hacer un ejemplo solucionando con esta sustitución ux y ustedes van a resolver para el portafolio una que tengan que hacer esta sustitución. El algoritmo es muy similar, solo lo que cambia es la sustitución inicial, pero de ahí es muy similar. Perdón. Bueno, tenemos la sustitución y igual ux. En este caso es cuando tenemos n más sencilla que m. Primer paso, sustituir como y a ux. Y luego derivar y u con respecto a x. Tenemos que derivar la expresión de y la expresión de u con respecto a x. Luego vamos a escribir la ed en forma de derivada y realizar la sustitución y igual ux para convertirla en una función solamente en términos de u. Entonces sustituimos esta expresión en la ecuación diferencial y nos va a quedar que de y de x va a ser una función en términos de u nada más. Aquí este paso es este de acá, que nos dice que tenemos que derivar. Entonces hacemos la igualación de las dos expresiones de y de x que resultó de acá y el de y de x que resulta de acá, los podemos igualar. Entonces tenemos que u más x de u de x va a ser igual a f de u. Quizás podemos detenernos en este paso de acá. Como estamos derivando, ¿verdad? De y de x va a ser igual, aquí tenemos u y x, es el producto de dos variables. Entonces tenemos que sería u por 1, estamos derivando con respecto a x, más x de u de x, aplicando la regla del producto. Es por eso que aquí ven que tenemos u más x de u de x. Entonces, de y de x de acá se iguala con este de y de x de acá. Y tenemos que entonces u más x de u de x va a ser igual a la función en términos de u. Despejamos x de u de x, f de u menos u, x de u por f de u menos u de x. Esto está al revés. Es x de u. No, aquí hay algo extraño. Permítame. Creo que sí, es x de u, ajá, queda x de u, f de u menos u de x, claro. Esto es solamente para manejarlo a nivel algebraico, ¿verdad? Pero no se resuelve así, tenemos que pasar este a dividir y este a dividir al otro lado. Entonces ahí sí ya corresponde, du entre f de u menos u igual a dx sobre x. Entonces ahora integramos a ambos lados, tenemos la integral de u entre f de u menos u igual a la integral de x sobre x más c. La idea es entonces obtener una EDS. Si se fijan, esta es una ecuación diferencial separable. Entonces pasamos de una expresión que estaba en términos de x y y a resolver una expresión que ahora va a ser separable en términos de u y x. En el otro caso, ¿verdad? Cuando hacemos la sustitución x igual a vy, pues queda solamente en términos de v y de y. Veamos un ejemplo. En este caso aquí tenemos m y este es n.
Claramente n es más sencillo que m. Entonces, vamos a hacer la sustitución y igual a ux. Entonces, dy de x va a ser igual a u más x de u de x. Y aquí tendríamos que expresar la derivada. Entonces, y al cuadrado menos 2xy más 4x al cuadrado de x es igual a 2x al cuadrado menos y cuadrado de y. Entonces, de y de x va a ser igual a y al cuadrado menos 2xy más 4x al cuadrado sobre 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, como la sustitución es y igual a ux, a donde esté y voy a poner ux. De y de x va a ser ux al cuadrado menos 2uxy más 4x al cuadrado. Es y el que estamos estudiando. Ux sería 2x al cuadrado menos ux al cuadrado. De y de x sería igual u cuadrado x cuadrado menos 2ux cuadrado más 4x cuadrado entre 2x al cuadrado menos u cuadrado x cuadrado. Entonces podemos sacar x cuadrado de factor común y aquí también. X cuadrado u al cuadrado menos 2u más 4 entre x cuadrado 2 menos u al cuadrado. Este x cuadrado y este x cuadrado se anulan. Entonces de y de x sería u al cuadrado menos 2u más 4 entre 2 menos u al cuadrado. Ahora sí, de y de x es igual a una función en términos de u. Entonces hacemos este paso de acá. Por lo que u más x de u de x va a ser igual a u al cuadrado menos 2u más 4 entre 2 menos u al cuadrado. Entonces x de u de x va a ser u al cuadrado menos 2u más 4 entre 2 menos u al cuadrado menos u. X de u de x va a ser igual u al cuadrado menos 2u más 4 menos u, 2 menos u al cuadrado. Uy. Entre 2 menos u al cuadrado. Entonces teníamos x de u de x igual u al cuadrado menos 2u más 4 menos 2u y menos por menos más sería u cubo más u cubo menos 2u más u cubo. Cuidado ahí con esos signos, ¿verdad? Porque ahí uno puede confundirse. Dos menos u al cuadrado. Entonces x de u de x tendríamos u cubo más u al cuadrado menos 2u menos 2u menos 4u más 4 entre
2 menos u al cuadrado. O si ya tenemos una sola fracción, entonces podemos hacer el arreglo que queríamos. Entonces esto pasa a multiplicar 2 menos u al cuadrado entre u cubo más u al cuadrado menos 4u más 4. Esto de u igual a dx sobre x. Entonces, integramos a ambos lados. Integral de 2 menos u al cuadrado sobre u cubo más u al cuadrado menos 4u más 4 de u igual la integral de x más c. Ya en este punto, ¿verdad? Ya podíamos hacer la ecuación como una EDS. Aquí podemos poner acá que ya es EDS. Y ahora, pues, esto claramente es un logaritmo natural. Aquí, pues, va a tocar aplicar fracciones parciales, pero antes tenemos que factorizarlo. Aquí, pues, puedo sacar factor común u cuadrado y aquí puedo sacar de factor común 4. Tendríamos 2 menos u al cuadrado u más 1 más 4. Quiero ver acá. Menos 4u. Hay un detalle aquí con un signo. Y cuadrado menos 2x. Este de acá era un menos este. Así que voy a cambiar los signos por menos, menos, menos. Menos, menos, menos. Menos, 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 menos. Hoy sí. Menos, menos. Entonces sacamos de factor común menos 4. Nos queda u más 1. De u igual logaritmo natural de x más c. Entonces tenemos la integral de 2 menos u al cuadrado sobre u más 1 u al cuadrado menos 4 de u igual logaritmo natural de x más c. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces 2 menos u al cuadrado sobre u más 1 u menos 2 u más 2 de u logaritmo natural de x más c. Si en dado caso ustedes se encuentran con un escenario así y no pueden aplicar este tipo de arreglo, pues toca hacer división sintética. Ese es el otro camino. O si se sienten más cómodos haciendo división sintética, pues esa es la otra opción. Aquí nuevamente tenemos entonces fracciones parciales. Y bueno, tenemos 2 menos u al cuadrado sobre u más 1, u menos 2, u más 2. Esto va a ser igual, como tenemos términos lineales, nuevamente sería a, u más 1, más b, u menos 2, más c, u más 2. Entonces mandamos a multiplicar toda la expresión. Si se fijan, el arreglo que hicimos antes, lo que se hacía era eliminar este término de acá, ¿verdad? Y nos quedaban los complementos. Entonces vamos a hacerlo así de un solo. Tendríamos entonces a por u menos 2, u más 2, más b
U más 1, U más 2, más C, bueno, más C lo vamos a poner abajo. Más C, U más 1, U menos 2. Entonces, ahora pues resolvamos. 2 menos U al cuadrado va a ser... Aquí tengo la misma diferencia de cuadrados que tenía acá. Entonces sería A U al cuadrado menos 4. Y aquí más B U por U cuadrado más 2U más U más 2. Más C, que sería U cuadrado más... Es menos 2U. Menos 2U más U menos 2. Entonces 2 menos U al cuadrado va a ser A U cuadrado menos 4A más B U cuadrado. Este sería un 3, ¿verdad? 3U. Entonces sería más 3B. Bueno, 3V. No, 3BU, por ejemplo, como 3BU. Es más fácil visualizarlo. 3BU más 2B. Este sería un menos U. Entonces tendríamos más CU cuadrado menos CU menos 12. Ahora identifiquemos los términos. Tenemos A, B, C. Entonces A más B más C. Esto es igual al coeficiente que tiene el cuadrado, que sería menos 1. Luego tenemos los que tienen potencia 1, que es este de acá, este de acá. Entonces tenemos 3B menos C igual 0. Pues no hay ningún valor de potencia 1 en este lado. Menos 4A más 2B menos 2C. Es igual 2. Entonces el valor de Vaya. Este es el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces tendríamos que empezar a simultanear o a resolver por el método que ustedes quieran. Sin embargo, eso no lo voy a hacer. Eso ya lo saben hacer muy bien. En este caso, vamos a utilizar las ecuaciones directamente y voy a darle darles la solución directamente. En este caso, 3B. Menos 4X 2B entonces A es igual menos 1/3, B es igual menos 1/6 y C es igual menos 1/2. Entonces, la integral de menos 1/3 1 sobre U más 1 más menos 1/6 de 1 sobre U menos 2 más menos 1/2
Sale mejor comprar así. 1 sobre U más 2 Sí, de U ahí van las 4 inyecciones en cada cajita. es Solo igual al que logaritmo el natural de normal, X pero yo más C. conseguí el en el hospital. Entonces, aquí vamos a tener logaritmos naturales. Natural de U más 1, de U menos 2, de U más 2. Entonces, es directo. Tendríamos menos 1/3 del logaritmo natural de U más 1, menos 1/6 logaritmo natural de U más 2, U menos 2 será. Menos 1/2 del logaritmo natural de U más 2. Es igual al logaritmo natural de X más C. Entonces, como Y era igual UX, entonces U es igual a Y sobre X. Menos 1/3 del logaritmo natural de Y sobre X más 1, menos 1/6 logaritmo natural de Y sobre X menos 2, menos 1/2 logaritmo natural de Y sobre X más 2, igual al logaritmo natural de X más C. Aquí podemos operar las fracciones y voy a elevar estas potencias. Entonces tenemos logaritmo natural de Y más X sobre X elevado a la menos 1/3 más logaritmo natural de Y menos 2X sobre X a la menos 1/6 más el logaritmo natural de Y más 2X sobre X a la menos 1/2 igual logaritmo natural de X más C. Como ahora pues tenemos suma de logaritmos, se puede expresar como producto. Entonces, el logaritmo natural de Y más X. Y más X sobre X a la menos 1/3. Y menos 2X sobre X a la menos 1/6. Y más 2X sobre X a la menos 1/2. Igual logaritmo natural de X más C. Entonces, E a la logaritmo natural de Y más X sobre X a la menos 1/3. Y menos 2X sobre X a la menos 1/6. Y más 2X sobre X a la menos 1/2 igual E a la logaritmo natural de X más C. Eso se anula. Entonces tendríamos Y más X sobre X a la menos 1/3. Y menos 2X sobre X a la menos 1/6. Y más 2X sobre X a la menos 1/2 igual a E a la logaritmo natural de X, E a la C. Y C1 va a ser igual E a la C. Y este logaritmo natural se anula. Entonces nos queda solamente Y más X sobre X a la menos 1/3. Y menos 2X sobre X a la menos 1/6. Y más 2X sobre X a la menos 1/2 igual X, bueno, E a la C ya era C1. C1. Pues podemos pasar a dividir esto. Tenemos 1 sobre X. Y más X sobre X a la menos 1/3. Más, bueno, por Y menos 2X sobre X a la menos 1/6. Y más 2X sobre X a la menos Y la 1/2 bolsita de motate. igual C1. Quiero hacer una Pues prueba. entonces te falta también esa bolsita de motate. Para que hagas un huevito ahí y lo revolvas con el Bueno, motate. como esto es 1/3, 1/6, 1/2, ¿verdad? Entonces puedo aplicar la propiedad esta de los exponentes que separa el de, si tengo, por ejemplo, A sobre B a la C, eso es igual a la C sobre B a la C. Entonces tendríamos X a la menos 1/3
x a la menos un sexto y x a la menos un medio. Entonces, todos esos términos, como son potencias negativas, subirían. X a la un tercio, x a la un sexto, x a la un medio. Y eso pues se estarían multiplicando. Entonces tendríamos x a la un tercio, x a la un sexto, x a la un medio. Y esto es igual a x. Entonces se me va a anular. Entonces todos esos términos, como están a una potencia negativa, tienen un denominador. Vamos a insertar otra. Entonces tendríamos x a la un tercio, x a la un sexto, x a la un medio sobre x por 1 sobre y más x a la un tercio por y menos 2x a la un sexto, 1 sobre y más 2x a la un medio, igual a 1. Entonces esto se anula y tendríamos entonces 1 sobre la raíz cúbica de y más x más la raíz, perdón, por la raíz sexta de y menos 2x por la raíz de y más 2x. Esto igual a C1. Podríamos incluso pasar a dividir esta C1 y tendríamos 1 sobre C1 igual C2. Entonces tendríamos que raíz cúbica de y más x, raíz sexta de y menos 2x, raíz de y más 2x igual C2. Y las tortillas te las tienen. Y esa sería, esa sería entonces la solución. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguros que no hay preguntas? ¿Algo que no les haya quedado del todo claro? ¿No hay? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Sí. Dime. Antes en el ejercicio salía que se multiplicaba toda la expresión por 1 sobre x. ¿Ese 1 sobre x de dónde salió? Esto. Este x estaba multiplicando a C1. Entonces pasa a dividir. Entonces, es como que tenga 1 sobre x. Ay, 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 ay. Y al final del ejercicio, ¿qué se hace el 1? Donde es 1 sobre toda la expresión que queda. Aquí. Ajá. Bien. Es que esto digamos que lo podría hacerlo. Tendríamos 1 sobre C1, digamos. Este C1 pasa a dividir. Va a ser igual a raíz cúbica de y más x, raíz sexta de y menos 2x, raíz cuadrada de y más 2x. Entonces, hemos dicho que 1 sobre C1 va a ser C2. Entonces, así nos queda. Ay, 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 ay. Ujú. O sea, siempre va a ser una constante, ¿verdad? Como que tenga 1 sobre 2 o 1 sobre 3. Siempre es una constante arbitraria. Entonces, pues solamente se cambia de nombre. Ujú. Bien. La otra forma es sustituir x igual a vy. Ese caso es donde m es más sencilla. Entonces se sigue un algoritmo bastante similar. Ahora se va a derivar x con respecto a y, esta expresión de acá, de x de y, va a ser igual a v por 1 más, más y de v de x, de y, perdón, de v de y. Entonces es lo que tenemos acá. Tenemos que expresar de x de y en términos de
v nada más, y luego igualamos v más y de v de y igual a f en términos de v. Y luego pues hacemos en términos de una e de s. Eso es lo que van a hacer acá. Acá si se fijan, m es más sencilla. Aquí les digo resuelva como EDH porque alguien podría venir y aplicar cualquiera de los otros métodos que hemos utilizado. Puede utilizar un factor integrante, pues no sé, cualquier otro método pueda que sea aplicado, ¿verdad? En este caso estoy pidiendo que lo resuelva como EDH. Pues se puede aplicar claramente. Aquí tenemos 3, 3, 3, 3, 3. Es homogénea. Entonces se resuelve como homogénea. Entonces, como M es más sencilla, van a seguir este algoritmo. Así que esto va para portafolio. La semana pasada dejé un ejercicio de portafolio. Aquí este ya sería el tercero. Lo estoy haciendo así porque no quiero agarrarlos por sorpresa. Pues les va a quedar bien poco tiempo para hacer el portafolio. Les va a quedar solamente una semana. O sea, oficialmente, digámoslo, les va a quedar solo una semana. Yo lo voy a lanzar para estamos semana 15. Sí, o sea, yo la otra semana lo voy a publicar para entrega en semana 17. Entonces, por eso lo estoy como asignando así de forma en la clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir avanzando, ¿verdad? Avanzando desde ya. Y bien, ya vimos tres tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ver el último por hoy, ¿verdad? Lineales. Bueno, las ecuaciones diferenciales lineales ya las habíamos hablado anteriormente, son aquellas que sus derivadas están elevadas a la potencia unidad y esta ecuación pues está en términos de y y tiene esta forma, ¿verdad? Para que sea de primer orden, tiene únicamente que haber derivadas de primer orden, de y de x. Entonces todos estos otros términos desaparecen y nos quedamos solo con eso de acá. Entonces, a1x de y de x más axy igual a gx. Esta es la forma que tiene. Podemos hacer un arreglo y dividir todo entre a1x. Entonces, se va a eliminar de acá de y de x más ax entre a1x y igual a gx entre a1x. Para simplificación, vamos a expresar entonces p. Esto se va a llamar p como ax entre a1x y q como gx entre a1x. Entonces ahora la ecuación diferencial lineal de primer orden nos queda expresada de esta forma. De y de x más pxy igual a qx. Entonces para poder resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, tenemos que llevarla a esta forma primero. Y ya luego resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, primero, como les decía, expresarlo en forma de L. Aquí nos dan esta ecuación diferencial, x cuadrado de y de x menos x cuadrado de y más xy más x a la cuarta. Aquí entonces queremos llevarla a esta forma, de y de x. Este x al cuadrado obviamente no puede estar acá porque la derivada tiene que estar sola. Entonces dividimos todo entre x al cuadrado. Y aquí antes podemos sacar un factor común y. Sacamos de factor común y nos queda entonces x cuadrado de y de x menos x cuadrado de y más x a la cuarta. Ahora sí, dividimos todo entre x al cuadrado. Aquí x a la cuarta entre x al cuadrado, nos queda solamente x al cuadrado. Luego mandamos este término al otro lado, pues necesitamos tener acá esta expresión. Entonces sería de y de x menos x al cuadrado entre x al cuadrado y igual a qx. Qx sería entonces x al cuadrado. Aquí este sería menos. Px sería entonces menos x al cuadrado menos x entre x al cuadrado. X menos x al cuadrado. Ah, ya vi lo que pasa aquí. Veamos. Este de acá. Sí, así es. Uy, esto se trabó. Ahí está, bueno. Aquí se multiplica el signo. Se multiplica el signo.
y se le da vuelta. Entonces, por eso es que px es directamente ya x cuadrado menos x entre x al cuadrado. Tiene que estar positivo aquí para que pueda tomarse como px. Y qx, pues, sería el término que está acá, que es x al cuadrado. Entonces, ya está en esta forma, ya está. Ya lo podemos trabajar entonces como una EDL. Entonces, les voy a dejar a ustedes esto ahorita. Les voy a dar 5 minutos para que expresen esa ecuación diferencial como EDL. Así. Entonces, para ver entonces si salen consultas, ¿verdad? De eso. ¿Cómo van?
¿Alguien lo ha logrado ya? Hola, hola. ¿Cómo van? Bueno, el primer paso es dividir todo entre dx. Sería el seno de x de y de x más el coseno de x y menos el coseno cuadrado de x igual 0. Este término pasa al otro lado. El seno de x de y de x más el coseno x y igual coseno cuadrado x. Y como queremos el de y de x solito, pues dividimos todo entre el seno de x. De y de x sería el más el coseno de x entre el seno de x y igual coseno cuadrado x sobre el seno de x. Coseno sobre seno es cotangente. Lo podemos dejar como coseno cuadrado sobre seno cuadrado o podemos tratar de aplicar propiedades. Pues yo digo que lo dejemos así, tal cual está. Ya cumplimos entonces, ya está. Ya tenemos dy de x más una función en términos de x por y igual a una función solo en términos de x. Entonces, en este caso, p de x sería el cotangente de x y q de x sería igual coseno cuadrado x entre el seno de x. Así que ya aquí ya tenemos en una forma de EDL. Para solucionar una EDL es bien directo. No tiene mayor cuestión, pues solamente son 4 pasos. Vamos a escribir primero la ecuación diferencial en forma de EDL. Luego, esto pues solamente es una verificación, ¿verdad? Sin embargo, eso no lo necesitamos hacer. Podemos decir que este sería el primer paso, este sería el segundo, y ese sería el tercero. Concretamente es eso. Aquí solamente estamos como explicando, ¿verdad? La necesidad de por qué usar un factor integrante. Y bueno, si nosotros verificamos, queremos formar una ecuación diferencial exacta, nos vamos a dar cuenta que no se cumple. La derivada de n con respecto a y va a ser 0, mientras que la derivada de m con respecto a y va a ser p de x. Entonces no nos da exacta. Por eso necesitamos usar este factor integrante que le vamos a llamar mu de x, que va a ser e elevado a la integral de p de x de x. Entonces calculamos el factor integrante y luego pues multiplicamos toda la expresión
por el factor integrante y ya luego sí, se cumple la igualdad de derivadas. Partiendo de eso, podemos decir que la solución va a estar dada por esta expresión de acá. Yo pues solamente les diría que hagan estos tres pasos. Expresen como E de L, calculen el factor integrante y determinen la solución. Eso sería todo. Bien, tenemos este caso de y de x más y sobre x más 1 igual e a la x. Entonces, de y de x más 1 sobre x más 1, y igual e a la x. Ya tenemos la forma de y de x más p de x, y igual q de x. Entonces, en este caso, p de x va a ser 1 sobre x más 1 y q de x sería e a la x. Entonces, el factor integrante es e a la integral de p de x. Entonces, el factor integrante sería e a la integral de 1 sobre x más 1 de x. Este es un logaritmo natural. Logaritmo natural de x más 1. Se anula, entonces mi de x es solamente x más 1. Entonces, ya tenemos el factor integrante. Ahora la solución y de la integral de mu de x, q de x más c entre el mu de x. Y sería entonces la integral de x más 1, q de x es e a la x de x más c sobre x más 1. Eso sería entonces la integral de x e a la x de x más la integral de e a la x de x más c entre x más 1. Entonces y va a ser igual. Como tenemos una algebraica con una exponencial por y late, al aplicar por partes, pues la algebraica tiene prioridad en cuanto a la exponencial. Entonces u sería x, de u de x, de v sería e a la x y v e a la x. Entonces tendríamos u por b, x e a la x, menos la integral de v de u, que es la integral de e a la x de x, más la integral de e a la x de x, más c sobre x más 1. Esto se anula. Tenemos x e a la x entre x más 1 más c entre x más 1. Y esta es la solución. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Qué les parece este método? ¿Cómo les fue con expresar este término de acá como una EDL? Quiero saber su experiencia ahí. ¿Sí están ahí todavía? Sí, aquí estamos. Qué bueno. Por un momento, pues, no sé si han visto esos memes, ¿verdad? Que las sesiones en línea parece que son como sesiones espiritistas, que estás ahí todavía, no me escuchas, no sé, no se sabe qué hacer. Por lo menos mi caso. No se sabe qué hacer con el de EDL. Como nos miran.
¿Con este de acá? ¿O con cuál, Carlos? Brian, perdón. No se sabe qué hacer. Ajá, es que en principio no sabía qué hacer. Ya, bien. El primer paso, pues, sería buscar dejar sola la derivada. Entonces, en este caso, como no teníamos una derivada, teníamos que dividir todo entre dx para que nos quedara acá dy de x. Y ya luego buscar dejar sola la derivada. Eso pues era dividiendo todo entre este término de acá. Y luego, pues en este caso estaba sencillo, pues teníamos el y solito. Yo recomendaría usar este método cuando pues es factible el hacer este producto de acá, este producto. Con el que nos dijo que hiciéramos, ajá, ese. Bien, miren, el de portafolio es este de acá. Así que quizás como eso pueda generar problemas, bueno, este es el mismo que les había dejado antes. Quizás lo voy a modificar. Pues vamos a... No tiene sentido que le deje el mismo que, que teníamos antes. Entonces, tenemos este de acá, que es x al cuadrado menos 7x más 10 de y más y más x al cuadrado menos 2y de x igual 0. X cuadrado menos 7x más 10 de y más x al cuadrado. Vaya, traten de expresarlo como EDL, porque ese es el de portafolio. Así que hagámoslo acá para que ya solamente apliquen la fórmula y veamos cómo les va. Ahora que ya tienen un poco más clara la idea. Primero, dividir todo entre dx, luego buscar dejar sola la derivada y luego pues tendrían que también buscar expresar este producto de acá, el PXY, utilizar estos dos términos donde está el Y, sacar el Y de factor común. Hagamos un algoritmo. Expresar derivada. O sea, dividiendo todo entre dx. Generar el producto PXY. O sea que aquí estaría el producto PXY. Porque no veo la Y en ningún otro lado. Así que por ahí podría estar. Luego, dejar sola de Y de X. Y luego, pues, escribir como E de L. Eso les podría decir yo. O sea, no hay un solo camino, ¿verdad? La idea es esa, en términos generales es esa. No es necesario que sigan ese paso tal cual, sino que al final, pues, buscar que se apliquen de una forma u otra. Eso es lo que tienen que realizar, ¿verdad? No necesariamente que sea en orden. Así que en estos minutos que nos faltan, traten de hacerlo. Y si llegan a un paso donde no logran identificar qué hacer, me indican, ¿verdad? Para eso estoy aquí. Pero no están solos. Lo que pasó en el anterior es que no me dijeron nada. Entonces yo no sabía qué problemas tenían. Si no me dicen qué problemas tienen, no puedo hacer nada.
Si se fijan, ese y menos 2y, pues es menos y al final. Son dos términos semejantes, se pueden operar. Anda trateando y anda trateando.
Oh, Brian nos ha compartido aquí. Vaya, ese es el primer paso, Brian. Luego, ese y menos 2y es menos y. Y puedes pasarlo al otro lado. Necesitas dejar sola de y de x, entonces hay que dividir todo entre ese término que tiene ahí multiplicando el de y de x. Sí, vas bien, vas bien, vas bien. Aquí la instrucción no es resuelva, sino que exprese como e de l nada más. Y plantee la solución. Plantear la solución es expresarla de esta forma, sin resolverla. Es que la integral que les resulta no puede ser resuelta por los métodos tradicionales. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar y menos 2y al otro lado. Sí, pero y menos 2y lo puede operar de un solo. Y menos 2y es menos y. Pasaría al otro lado como y. Ahí anda Tel. Ahí anda Tel. Sí. Luego entonces hay que dividir toda la expresión entre el término que está multiplicando a de y de x para dejar solito el de y de x. ¿Los demás cómo van? Rodrigo, Carlos, Mariela. Exacto. Ahora separa los términos, x cuadrado sobre todo eso, menos y entre todo eso. Y luego entonces el que tiene y pasa al otro lado. Pues ahí ya tendríamos entonces el término PQY. Y lo que quedaría en el lado derecho sería QX. ¿Está bien, Rodrigo? Bueno, igual cualquier consulta pueden hacérmela llegar. Ahí lo bueno que ya tienen entonces los ejercicios. Eh, en este, pues hacer la aclaración, ¿verdad? No van a resolver, solamente van a plantear la solución. Plantear la solución de la forma, quizás para ser específicos ahí, vamos a copiar esto. Vamos a poner ahí de la forma esta.
Ese sería el ejercicio entonces. Ese tal cual. Ahí los tienen ya. Vamos a dejar de compartir. Y entonces de mi parte esto es.